Muy buenas tardes. Les invito por favor a buscar, no el libro de Mateo, Mateo capítulo 3, pero no vamos a leer en Mateo el pasaje que quiero exponer esta tarde. Mi objetivo hoy día es que pudiésemos salir de acá con la claridad de que si realmente somos salvos o no lo somos. Y si usted quiere ser salvo, ¿cómo hacerlo? ¿Qué debe hacer? Así que vamos a partir de la necesidad de por qué ser salvado. ¿Salvado de qué? ¿Por qué? Así que vamos a leer lo que Juan el Bautista nos dice en el capítulo 3 de Mateo y en el versículo 7. Y después nos vamos a concentrar en el otro pasaje que está allá en Lucas. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, vamos desde el verso 1, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Volvamos a leer este pasaje. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a partir de ahí como para sentar la base, digamos, de lo que vamos a ir viendo más adelante. Aquí tenemos a Juan el Bautista, predicador, que es el que va delante del Señor Jesús. Esa era su misión. Él es como la aplanadora, lo que podríamos decir un bulldozer en el día de hoy, que son esas máquinas que se utilizan para poder hacer un camino. Lo primero que uno hace para poder hacer un camino, después de tomar todos los niveles, es justamente meter esta herramienta, esta maquinaria. En otros lugares le dicen la topadora. Pero es un bulldozer, es una máquina que va cortando y va tirando el material, lo va cortando, saca roca, saca todo. Ese era Juan el Bautista. Era una verdadera aplanadora. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa era la misión de Juan. Así que él iba haciendo el camino para el que venía tras él. Y Juan bautizaba ahí en el río Jordán. No lo hacía en su casa tirando agua en la cabeza, ni con un vasito, ¿cierto?, sobre el rostro o la cabeza de las personas, sino que lo bautizaba en el río, porque el bautismo es por inmersión, es sumergir a la persona donde hay suficiente agua para que la persona quede cubierta. Entonces Juan, haciendo esta ceremonia, dice que veía venir a esta gente muy religiosa, que era de la secta de los fariseos, que eran muy apegados a la ley mosaica, a la ley judía,
y además eran muy religiosos, eran legalistas totalmente, eran aquellos que no se sentaban a la mesa si no se lavaban las manos, y esto muchas veces, tenían una serie de ceremoniales. Y los saduceos, que eran otra secta judía, pero que no creían en la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Eran los principales puntos de discordia que ellos tenían y no se trataban mucho entre sí. Bueno, estas dos clases de religiosos venían a Juan. Algunos venían a espiarle para ver qué es lo que hacía este hombre, para ver de qué hablaba, de qué trataba. Pero él, cuando les ve venir, que verán muchos, en el versículo 7, entonces él les dice abiertamente: generación de víboras. Juan no tenía pelos en la lengua, le decía lo que eran: generación de víboras. Pero ¿cómo tratar así a estos hombres religiosos que conocían tanto de las Escrituras? Sí, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos decían que conocían a Dios, decían que conocían las Escrituras, decían que las ponían por práctica, pero en otro pasaje el Señor los llama, ¿cierto?, que son simplemente hombres que enseñan doctrinas de hombres y las enseñan como si fueran doctrinas de Dios. Su corazón está lejos, dijo el Señor, enseñando como enseñanzas, doctrinas, ciertos mandamientos de hombres. De manera que estos fariseos, Juan el Bautista los dejaba al descubierto, y a los saduceos, así como más adelante el Señor Jesús también los va a dejar en evidencia. Estos sí verdaderamente son generación de víboras. Recordemos que cuando el Señor Jesús va a ser crucificado, los primeros que están allí acusando al Señor Jesús son fariseos y también saduceos, más la multitud. Pero aquí Juan les dice: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Si usted es cristiano, no sé si habrá leído alguna vez, ¿cierto?, un libro escrito por un hombre que estuvo preso por causa de Cristo, hace muchos siglos atrás. Su nombre era Juan Bunyan. Y él escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Tal vez lo haya leído, ojalá, si no lo ha leído, lea. Y allí ilustra a un hombre que sale de la ciudad que se llama Destrucción, y el hombre está preocupado por su alma, es una alegoría que escribe este hombre, y sale escapando de esta ciudad llamada Destrucción, huyendo de la ira venidera. Ahí citan estos pasajes. Es un libro muy, muy, muy interesante. Por lo menos para mí fue importante entender algunas cosas cuando recién estaba convertido al Señor, y me ayudó a visualizar otras. No es un libro teológico, es un libro en el cual relata la historia de una persona cualquiera que busca la salvación de su alma. Que ojalá este sea su deseo de estar aquí, si es que aún todavía no es salvo. Y si es salvo, para que tenga la completa seguridad de su salvación también. Entonces Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3, le indica a ellos entonces, ¿cierto? Ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 7. ¿Quién les enseñó? La pregunta es en el día de hoy: ¿existe una ira venidera? ¿Le han enseñado a usted que en la Biblia habla de la ira venidera? ¿Que hay un día en que se juzgará al mundo con justicia por un Dios justo? Generación de víboras. Vayamos a Romanos capítulo 1, por favor. Avanzando en la Biblia, después de Mateo, a una carta interesantísima e importante que todo cristiano debe leerla, releerla y seguirla leyendo hasta el día de su muerte, que es la Epístola a los Romanos, donde su principal tema es la justicia de Dios.
No nos olvidemos, Juan el Bautista está diciendo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ya? Aquí en Romanos capítulo 1 y en el versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, etc. Pero aquí tenemos la manifestación de la ira. Aquí no es la ira de una casta religiosa, no es la ira de una religión, no es la ira de un Estado, no es la ira de un partido político, es la ira de Dios. Juan el Bautista sabe claramente de que viene un día en que se manifestará la ira de Dios. ¿Y se va a revelar contra qué? Romanos 1:18 dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quiere ver alguna de estas impiedades de los hombres? Sigamos ahí mismo en Romanos, versículo 28. Después que Pablo enumera una serie de otras aberraciones de tipo sexual y moral, dice en el verso 28, y como ellos, esta gente impía, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Paremos aquí. Aquí hay 10 pecados sobre los cuales se ha de derramar la ira de Dios. ¿Cuántos pecados de esta lista de 10 tú ya has cometido? ¿Cuánto hemos cometido? Si no eres salvo, esta es la mochila que cargas en tu corazón. Esta es la mochila que llevas en tu alma. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Sigamos con la lista. ¿Qué más llevas tú en tu mochila como también yo la llevaba? Murmuradores. ¿La murmuración es pecado? Sí, es pecado. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Interesante. Pecado sumamente grave. Desobedientes a los padres. Necios. Desleales. Ahí tenemos 10 pecados más. Y para rematar, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En estos días es cuando más vemos, ¿cierto?, cómo estos pecados que ya eran evidentes en el primer siglo, siguen hasta el día de hoy y peores todavía. El ser humano es, pero un inventor de maldad. Inventores de maldad.
Recuerdo mis días en el colegio, en el liceo. En cada curso hay inventores de maldad, haciendo llorar a los profesores, llenando de ira a los profesores jefes, a los directores, etc. A veces un grupito y contamina a todo el resto. Yo creo que todos lo hemos vivido aquello. Si no lo has vivido en un colegio, lo has vivido en un centro de madre, en un club deportivo. En el trabajo. He visto cómo le hacen, ¿cierto? Como decimos en buen chileno, una serruchada de piso a alguien para sacarlo de ahí. Inventores de maldad. Desobediente a los padres. ¿Quién no ha sido desobediente a los padres alguna vez aquí en esta sala? Ninguno nos libramos. Ninguno. Pero esos son algunos, ¿cierto?, de estos pecados. El Señor numera más todavía en los evangelios. Malos pensamientos, dice el Señor. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Así lo dijo Dios. Así lo dijo el Señor Jesús. Todas estas maldades de dentro salen, contaminan al hombre. Pero hay un montón de personas también que por su perversidad absoluta, Dios los entrega a una mente reprobada. De manera que hacen las cosas más inimaginables. Engañados por su propio pecado, Satanás que ha introducido el pecado también, pero cada uno toma sus propias decisiones. Tú las tomaste. ¿Eres salvo? Si hoy tú mueres, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Uno todos los días escucha noticias trágicas. Delincuentes que mueren porque el que a espada vive, a espada morirá, dijo el Señor. Así que eso no sería ninguna sorpresa, es cierto, cuando un delincuente le dispara a la policía y la policía lo mata. Murió en su ley. Pero ¿qué pasa cuando muere un inocente en medio de estas balaceras, en un accidente? El otro día quedé conmovido cuando escuché que iba un matrimonio con su bebé, atraviesa una línea férrea, por motivos que desconozco, digamos. El hombre no vio el tren, pero el tren lo arrolló. Murió él, su hijito de 1 mes. La esposa quedó viva. ¡Qué terrible! Pero en ese momento, estas personas, tanto el hombre como el bebé, dejaron, ¿cierto?, este mundo. En un segundo. Pasaron a la eternidad. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el padre de ese niño? El bebé inocente, todos nacemos pecadores, la Biblia así lo declara, pero la muerte de Cristo, ¿cierto?, cubre a aquel inocente. Es la sangre de Cristo la que quita el pecado. Nadie nace sin pecado. Todos nacemos pecadores. Somos descendientes de Adán, el Adán caído. Así que ese bebé parte a la presencia del Señor por la sangre de Cristo también. Nadie entra al cielo sin Cristo. ¿Lo sabía usted? Porque todos somos malvados. ¿Quién no ha engañado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha sido desobediente a los padres? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha mentido?
¿Quién no ha sido soberbio, como dice acá? ¿Quién se escapa de la regla? Ninguno. Volvamos al comienzo entonces. Ahora, si estuviera aquí Juan el Bautista, ¿qué nos diría? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera que han venido hoy, día domingo, a escuchar la palabra de Dios? ¿Quién les ha dicho? ¿Usted cree que está por casualidad acá? La providencia de Dios desea que usted escuche el Evangelio. Algunos para confirmar realmente en su corazón, a través de la palabra de Dios, que han sido salvos, que han hecho lo correcto en el sentido bíblico y de lo que dice el Evangelio para ser salvos. Pero tal vez hay otros que usted dice, no me escapo de la ira de Dios, pues Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De manera que todos estamos condenados, pues Romanos, aquí mismo en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice, como está escrito, no es al azar, las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Como está escrito, dice el Señor. Versículo 10, no hay justo ni aun uno. O sea, aquí, en todos los que estamos acá, todos los que estamos en Tierra Blanca y todos los que estamos en Chile, no hay un solo justo. Ni el juez que imparte justicia tampoco es justo. No hay justo, ni aún uno. Sigue el escritor. No hay quien entienda. Versículo 11. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Es Dios que nos está buscando. El buen pastor salió a buscar la oveja perdida. Te está buscando. Luego dice, todos se desviaron. Podríamos leer, todos nos desviamos. Y a una nos hicimos inútiles. ¿A quién le gusta que le digan que es un inútil? A nadie. Pero si Dios me lo dice, es porque Él está viendo cómo yo soy. Tal como soy. Tal cual soy. Y Él me dice, eres un inútil. No eres justo. No eres bueno. Tú no me buscas. Versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ninguno bueno. Buscando en la tierra, ¿cierto? No se encuentra a ninguno bueno, a ninguno justo, a ninguno que busque a Dios. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. ¿Cuál es la causa? El pecado. La paga del pecado es muerte, dice Dios. Esta muerte no es tan solo, ¿cierto?, la muerte física, que ya es una consecuencia del pecado, sino que es la separación absoluta de Dios. Es la absoluta separación de Dios, que es absolutamente bueno, absolutamente amor. Y nuestro pecado nos separa de Él. ¿No quisieras huir de la ira venidera y entrar en cuenta con Dios, quien envió a su Hijo para morir por nuestros pecados? Nosotros somos los causantes de que Cristo viniera. Por amor, Él vino a buscar al pobre pecador, infeliz pecador. De manera entonces que somos impíos, somos injustos, no hay bueno, esa es la sentencia, y más encima, la ira de Dios viene sobre la injusticia y la impiedad de todos nosotros. De manera de que podríamos decir, ¿y quién se escapará? ¿Cómo escaparemos entonces? Veamos un ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 23. Si estamos en la ruina, en la perdición total, ¿cómo llegar a la gloria? Por lo menos el título que se me ocurrió a mí
para mi predicación, de la perdición a la gloria. En el capítulo 23 vamos a encontrar una historia bastante conocida. Que tiene que ver con las últimas horas de vida del Señor Jesucristo. Y vamos a leer allí en el versículo 26. Ya el Señor ha sido sentenciado a muerte. Ya lo cambiaron por Barrabás. Y entonces Pilato lo entrega a la voluntad de la jauría que estaba ahí. Y dice, versículo 26 de Lucas 23, pasaje muy solemne, y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Solemne pasaje cuando llevan al Señor Jesús a morir allí en la cruz. Nada es casualidad, nada es azar, todo está totalmente planificado por Dios para nuestra salvación. El Señor iba a ser crucificado, lo decía el Salmo 22,
cuando David proféticamente escribe, no del mismo, sino del que había de venir, que era Jesús, y David escribió en su salmo, perforaron mis manos y mis pies. ¿Cómo pudo saberlo él? Cientos de años antes, porque la escritura es inspirada por Dios, porque la profecía había de cumplirse en el Señor Jesús. Y allí está el Señor. Los salmos también dicen que sus ropas iban a ser repartidas echando suertes. Aquí encontramos a los soldados romanos haciendo tal cosa. Imposible, como dicen algunos, que era como una profecía autocumplida. Vale decir como que el Señor Jesús, en forma voluntaria, ¿cierto?, fue haciendo paso a paso, porque él conocía la Escritura, entonces fue haciendo esto para que se cumpliera. Ridículo. Para eso primero tenía que haber nacido en tiempo que se practicaba la crucifixión. Por lo tanto tenía que tener dominio del tiempo. Por lo tanto era Dios. Se cae entonces el argumento, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesús cumple las profecías. Se cumplieron las profecías en Él, más bien. Aquí llevan al Señor. El Señor advierte a estas mujeres, ¿cierto?, lo terrible que va a ser unos años más adelante. El año 70, cuando la ciudad de Jerusalén va a ser asediada por el emperador Tito. Y van a rodear esa ciudad y la van realmente a destruir completamente hasta sus cimientos. No va a quedar piedra sobre piedra del templo, dijo el Señor. Todo se cumplió. Hombres y mujeres fueron dispersos, fueron llevados de esclavos, muchos muertos. Los romanos eran crueles. En el tiempo en que el Señor nace, un poco antes, dicen los historiadores de aquellos tiempos, Josefo entre uno, dice que hay por lo menos unas 3.000 crucifixiones por unos alzamientos judíos que hubieron en la zona. 3.000. 2.000 y tanto y 3.000. Entre ese rango está la cantidad de crucificados. Forma habitual en que Roma castigaba a los que eran traidores, sediciosos, no a cualquiera tampoco. Allí entonces el Señor les advierte a estas mujeres que en aquel tiempo, que es el año 70 después de Cristo, muchas dirían lo que dice acá: bienaventuradas las estériles, las que no tenían hijos, porque cuando fue el asedio romano, dice la historia que algunas se comían sus propios hijos para sobrevivir. Morían por decenas de hambre. No había que comer. Por eso el Señor les dice esta advertencia. Pero luego el historiador Lucas, este evangelista también, dice, llevaban con él a otros 2 que eran malhechores. Estos hombres también iban a ser crucificados ese día. Eran las vísperas de la Pascua. Los llevan allí. Estos 2 ladrones, estos 2 malhechores que dice Lucas, en otro evangelio dicen que eran ladrones, pero se piensa que mucho más que esto, pues los ladrones no eran crucificados, así que estos eran realmente malos, malhechores, como dice acá Lucas, inventores de maldad. Así que estos hombres van a ser muertos ese día. Le quedan pocas horas de vida. Le queda poco tiempo para vivir. Y llevan con ellos a este Jesús. Estos 2 hombres, malhechores, entonces son crucificados también junto con el Señor. Uno a la derecha, otro a la izquierda.
Estos dos hombres, siendo judíos, fueron criados seguramente a la usanza de aquellos tiempos, que los llevaban a la sinagoga a ellos cuando eran niños. Tuvieron amigos igual que ustedes. En alguna parte de su vida, ellos desviaron, ¿cierto?, su vida hacia la delincuencia. Escogieron mal las amistades, tal vez. Tal vez detrás había un padre y una madre, ¿cierto?, que les advertían acerca de lo que podía pasar si ellos delinquían o hacían las cosas mal, como acostumbramos a hacer los que somos padres, ¿cierto? Y cada uno de nosotros, con toda seguridad, recibió algún consejo, algún ruego de una madre, tal vez. Generalmente las madres son las que más ruegan por nosotros, que podamos ser hombres y mujeres de bien. Estos dos hombres malhechores tuvieron tal vez esa misma infancia, pensando en las costumbres judías, pero se dedicaron a lo malo. Nosotros, aunque tratemos de hacer lo bueno sin ser judíos, no podemos hacerlo. Somos pecadores de nacimiento. Vamos creciendo y pronto, ¿cierto?, nadie nos enseña a mentir y mentimos. Y así por el estilo. Ya lo establecimos, ¿cierto? Impíos, malos. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. De manera que tenemos que huir de la ira. Estos dos hombres se acercan a su fin como tú y yo nos acercamos a nuestro fin. Como el caso del accidente. El hombre pensaba llegar a su trabajo seguramente. Tenían planes para la tarde, no lo sabemos. Como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Pero su vida se vio truncada, su tiempo se acabó. ¿Cuándo se acaba el tuyo? ¿Cuándo se acaba tu tiempo? En que vas a pasar, ¿cierto?, a la eternidad. ¿Cuándo? Puede ser hoy. Huye de la ira venidera. Estos dos malhechores, entonces, le queda poco tiempo de vida. ¿Qué harías tú si tú supieras que te quedan de 6 a 7 horas de vida? Eso es lo que le queda a ellos. Los crucifican a las 9 de la mañana. El Señor a las 3 de la tarde entrega su espíritu, pero los dos malhechores siguen vivos. Vienen los romanos y les quiebran las piernas. Se las quiebran. Hacían palanca con unos palos, o a veces a través de unos golpes con un mazo de madera, y les quebraban las piernas. Para acelerar la muerte, pues la costumbre judía decía que no podían haber cuerpos colgados ese día. Así que aceleraron su muerte. Generalmente los romanos dejaban ahí que se colgaran y que murieran, y podían estar 4 días, 5 días, 6 días agonizando, colgados en el madero. Era dura su muerte, cruel. Le quedan pocas horas de vida a estos dos ladrones. ¿Cuántas horas te quedan a ti, cierto? Ya están allí. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, no lo vamos a buscar en este momento, y en Mateo 27, dicen los dos evangelios que ambos ladrones injuriaban al Señor Jesús. Los dos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, dice Mateo 27. Los dos. Es mentira aquello que dice que uno era el ladrón. Más fuerte. Un ladrón bueno. ¿Cuándo a usted le han robado algo porque es bueno la persona? Yo creo que la mayoría nos han echado a robar en más de alguna ocasión. Jamás he pensado que es un ladrón bueno, quitando las cosas de mi familia. No existe un ladrón bueno. Todos somos pecadores. ¿Qué dijo el Señor? No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los dos están crucificados ahí porque son
reos rematados, están mal, van a ser muertos allí. Los dos injurian al Señor y el Señor está al centro. Y el Señor cuando le crucifican, ¿es cierto? Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El Señor lo dijo esto a gran voz. Lo escucharon los ladrones. También escucharon el diálogo cuando el Señor le dice a Juan, el evangelista, ¿es cierto? El apóstol, enseñándole a María, ¿cierto? Que estaba allí, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo. Y desde aquel día, dice la Biblia, Juan la recogió para que él cuidara de ella. Así que esto también lo escucharon los ladrones, estos malhechores. Entre tanto que injurian al Señor y dicen estas palabrotas, ¿es cierto? Garabato y todo lo demás, todo lo que te puedas imaginar, pues también fueron crucificados los ladrones, también tienen perforadas sus manos y sus pies. Tienen que haber recibido una buena cantidad de palos, latigazos en la cárcel, porque eran hombres malos. Pero el Señor recibió una cantidad de azotes terrible, tiene una corona de espinas en sus sienes, pero el Señor nunca hizo maldad. Nunca hubo engaño en su boca. El juicio que le hicieron fue totalmente injusto, conforme lo revelaba la Escritura en Isaías, que así iba a ser, a través de un juicio injusto. Todo fue apurado. Lo sacan al Señor, lo toman en el Getsemaní, lo llevan, ¿es cierto?, ante Anás y Caifás, lo llevan ante Pilato, todo esto en la noche. Golpean, escupen al Señor, se burlan de Él, hacen irrisión de Él. Le tiene Pilato, sabe que estuvo también en Galilea, qué sé yo. Dice entonces, pero Herodes está aquí, así que lo vea Herodes. Así que lo manda a Herodes. Herodes se vuelve a burlar de él, el Señor le hace un montón de preguntas, el Señor no le contesta nada. Herodes se vuelve a burlar, lo vuelven a vestir, lo vuelven a enviar a Pilato. Pilato lo vuelve ahí le hacen vejámenes en los soldados romanos una vez más, lo expone al ridículo al Señor Jesús, Pilato. Todo aquello ha sufrido el Señor antes de llegar allí a la cruz. Hombre inocente. El Señor Jesús muriendo allí, como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, no abrió su boca. Nunca se defendió. Y cuando la abrió fue para bendecir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego se preocupa de su madre. Y aquí tenemos ahora a estos malhechores. Han pasado las horas desde las 9 de la mañana y algo ocurre en uno de ellos. Algo está ocurriendo en la conciencia de uno de ellos, en el alma de uno de ellos, en el corazón de uno de ellos. Se aburrió de tanta obscenidad y asquerosidad que salió de su boca y de la que estaba saliendo de su compañero el otro malhechor, y entonces le dice este hombre, ¿cierto?, al compañero que está al otro lado, le reprende y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Se acordó de Dios ahora. Yo creo que difícilmente un ser humano no piensa en Dios en su lecho de muerte. No creo que nadie que tenga un diagnóstico de cáncer no tenga algún pensamiento respecto a la eternidad y a Dios. Este hombre lo tiene. Qué bueno. Yo sé que tú también lo tienes, por eso estás acá. Qué bien. ¿No le temes tú a Dios estando en la misma condenación? Para él esta era la condenación.
La ha pasado mal el malhechor, pero lo merece. Lo merece. Nosotros, dice el malhechor, a la verdad. Un malhechor hablando la verdad ahora. A la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Tanto que hable el otro, ¿cierto? Salve. Y los dos antes le habían dicho al Señor, si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y de pasada a nosotros. Esto ha cambiado en la mente de este hombre. Ojalá que tú tengas otro concepto cuando tú te vayas de acá respecto al Señor Jesús. Y también a tu propia persona. Que te reconozcas hijo de ira. Que debes escapar de la ira venidera. Porque Dios juzgará al mundo con justicia y te juzgará. ¿Y quién escapará si no hay ninguno justo y ninguno bueno? ¿Quién escapará? Tiene que haber alguna escapatoria. Aquí está el arrepentimiento del ladrón, de este malhechor. Está reconociendo que él está allí porque es malo. Está recibiendo lo que merece. Yo merezco esto porque mis hechos así lo ameritan. Reconocimiento de su pecado. ¿Cuándo tú lo has hecho? ¿Cuándo? Porque una de las cosas que el Señor Jesús recalcó a través de los evangelios es acerca del arrepentimiento y la fe. Dice el Señor que después que Juan el Bautista fue encarcelado, entonces Él comienza y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. En el libro de Lucas, el Señor habla mucho del arrepentimiento. Cuando le cuentan acerca de unos hombres que habían muerto, que le había caído una torre en Siloé, qué sé yo, el Señor dice, ¿ustedes piensan que eso era muy malo? Yo les digo, dijo el Señor, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Este hombre está arrepentido, está reconociendo su propio pecado. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Judas lo reconoció. He entregado a este hombre inocente por 30 piezas de plata, dijo. Pero no fue a Jesús. Con todo su remordimiento, con todo su arrepentimiento de haber vendido al Señor Jesús, pero no fue a Jesús. Tenía tiempo Judas y no fue, no lo quiso hacer. Hijo de perdición, está en el infierno. La ira le alcanzó. Estos todavía tienen oportunidad. Está con vida, tiene oportunidad. Tú estás con vida, tienes oportunidad de salir de este lugar salvo. Nosotros, dice, entonces, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y me imagino yo que este hombre dirigió su mirada a Jesús. Mas este ningún mal hizo. ¿Dónde escuchó esto ese hombre? Tal vez ahí en la mazmorra supo del juicio de Jesús. Tal vez escuchó que no había nada en contra de él. Tal vez se enteró de lo mismo de Pilato, que por envidia lo querían muerto. No sé de dónde sacó la idea y esta verdad de que el Señor ningún mal hizo. Pero el hombre estaba abriendo su boca y esto es una verdad. El Señor Jesús nació sin pecado. Él llevó nuestros pecados, pero Él nunca hizo pecado. Él fue hecho culpable por nosotros para salvarnos a nosotros, pero Él nunca fue culpable. Así que este hombre, dirigiendo tal vez su mirada al Señor, dice, mas este, ningún mal hizo. Qué tremenda verdad. Y luego ya no pierde tiempo con el compañero de fechorías tal vez, o con el que compartió celda tal vez un tiempo.
no pierde tiempo hablándole a otro hombre. Mejor se dirige a Jesús. Dirígete a Jesús. Miren lo que hace este hombre. Y dijo a Jesús, que bueno, no perdió más tiempo hablando a los hombres. Y le pide un simple recuerdo. Se arrepintió y ahora ejerce fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez el ladrón estaba colgando ya cuando al Señor Jesús en el suelo le clavaron aquel título escrito en griego, latín y hebreo. En los tres idiomas universales de aquel tiempo. El latín que lo hablaban los romanos, el griego que hablaban todos los gentiles y el hebreo que hablaba toda la nación de Israel. Para que nadie tuviera dudas, Pilato puso ese título. Ojalá hubiera creído Pilato en el Señor Jesucristo. Porque el título que puso también era verdad. Jesús, el Rey de los judíos. ¿Lo habrá leído el ladrón desde arriba? ¿Lo habrá escuchado en las calles? Cuando huía de la ley, cuando conversaba con otros malhechores. El Señor Jesús no apareció entre las sombras y se mantuvo, ¿cierto?, como un espía secreto. No, el Señor se manifestó al pueblo judío haciendo milagros, prodigios, señales a todos. Sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió un recuerdo. Al que él en ese momento, ¿cierto?, creyó que era él, era un rey. Cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ejerció fe. Creyó. En ese momento, con una fe muy sencilla, pidiendo un simple recuerdo. Acuérdate de mí. Eso bastó. Eso bastó. ¿Qué tiene que hacer un pecador perdido? Hacer lo mismo que el ladrón. Reconocer que es un pobre pecador perdido rumbo al infierno, a las puertas de la condenación, porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien entienda, porque no hay quien busque a Dios, y todos nos desviamos y todos somos inútiles, y que la ira de Dios se declara, ¿cierto?, sobre mí, y no tienes salvación si tuvieras que enfrentarte al juicio de Dios hoy. No tienes escapatoria. Necesitarías al mejor abogado del universo, y ese es Jesús. Por lo tanto, debes hacer lo mismo que Él. Dirigirte al que has ofendido durante toda tu vida y pedirle perdón. Cristo en ese día estaba llevando el pecado de ese malhechor. El Señor Jesús sabía cada paso que dio desde ese hombre, desde que nació hasta el momento de la crucifixión. El Señor sabe toda su vida, todos sus pecados, todas sus maldades estaban sobre el cuerpo, sobre el alma del Señor, sobre el Señor Jesús mismo. Estaba llevando el pecado de ese ladrón. Por eso que el Señor ahora le puede decir en el versículo 43 de Lucas 23, entonces Jesús le dijo, no antes, entonces, en ese momento, de cierto te digo. O en otras palabras, escucha bien lo que te voy a decir. Esta es verdad. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso asociado en Génesis, ese paraíso, ¿cierto?, que lo nombra Pablo.
Ese paraíso que se vuelve a nombrar en Apocalipsis capítulo 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No se escucha más voz del ladrón, de este malhechor. No hay necesidad. Tomemos una escalera, subámonos arriba de la cruz del ladrón y entrevistémoslo. Digámosle ahora, cierto, tú que mueres, tú ahora vas a morir en unos momentos más, en unas horas más. ¿A dónde vas? ¿Qué nos habría respondido? ¿Qué nos habría respondido? ¿A dónde iba ahora una vez muerto? Al paraíso, pues. Nos habría dicho al paraíso. Y nosotros podíamos haber sido, ¿cierto? Pero ¿cómo al paraíso? Si dejaste de ir a la sinagoga, ¿cuánto tiempo atrás? Asesinaste, violaste, robaste. Mentiste, engañaste. Fuiste desobediente a tus padres. La ira de Dios viene sobre ti. ¿Qué nos habría contestado el ladrón? Yo hoy voy al paraíso. Voy al paraíso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes? Yo creo que habría mirado al Señor y habría dicho, porque Él me lo dice. Porque Él me lo dijo. ¿Qué obras buenas has hecho, ladrón? Ninguna. ¿Te bautizaste? No. ¿Te juntaste con los apóstoles? Menos. ¿Alguna vez comiste o cenaste con Jesús? Jamás. ¿Estuviste en la última cena? ¿Probaste la cena del Señor? No. ¿Y por qué vas entonces al paraíso? La respuesta sigue siendo la misma. Porque Él me lo dice. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Jesús murió por nuestros pecados, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Le vas a creer a Dios? Estamos claros que somos pecadores. Y si no estás claro en esto, la verdad es que no sé de qué otra forma decírtelo porque la Biblia es clara. Él dice, no hay justo ni aun uno. Tú no eres justo, yo no lo soy, no somos buenos, no hay ni siquiera uno en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al paraíso? Si no hay alguien que interceda por mí, que se presente por mí, que abogue por mí y más encima pague lo que yo debo. Ese es Jesús. Por eso la Biblia, gracias a Dios, ¿cierto? Nos dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Quedó alguno fuera? Ninguno. ¿Fue completa su obra? Sí. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Una vez y para siempre, no hay nada que agregar, nada más que hacer, solamente arrepentirnos y creer en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Nada más. Este ladrón no tenía idea que el Señor iba a resucitar al tercer día. No tenía idea de teología, no sabía nada más. Sin embargo, cuando llegó su hora, podía estar seguro de que ese día iba a haber uno que le iba a encontrar, que era Jesús, el mismo que estuvo crucificado con él, le iba a dar la bienvenida en el paraíso. ¿Habrán estado expectantes los ángeles? ¿Quién va a ser el primero? Se habrán preguntado ellos, ¿cierto? ¿Quién entrará? ¿Quién va a ser el primero? Y Jesús en la puerta del paraíso recibió al primero. Este infeliz malhechor. Por lo tanto, ¿tienes esperanza? Tenemos esperanza.
Tenemos la certidumbre, la certitud total de que si yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, arrepentido de mis pecados, soy salvo. Así lo dice él. El que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Le creerás a Dios? El ladrón le creyó y está en el cielo. Así que podemos hacerlo. Así que si tú no eres salvo, arrepiéntete ahora, cree en el Señor Jesucristo. Si lo eres, da gracias a Dios, ¿cierto? Porque hay uno que nos da absoluta seguridad, que está fuera de mí, porque Él hizo la obra, yo no la hice. ¿Qué puedo hacer yo, un muerto, en pecado? Nada. Por eso la salvación es absolutamente, totalmente, completamente hecha el 100%. No debes agregarle nada. La salvación no se pierde. La salvación es algo que Él compró al precio de su sangre. Nosotros no agregamos nada. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu generosidad, por haber enviado a tu Hijo único a morir por nuestros pecados, a entregarse para nuestra salvación, llevando todos nuestros pecados allí en el madero, y está esperando a malhechores como nosotros, que simplemente ejerzamos fe en aquel que vino para morir por nuestros pecados. Bendito Padre, bendice a cada uno de los que están acá, a los que son salvos, para que estén firmes en la fe, para que no crean a cualquier viento de doctrina, sino que crean en tu palabra. Y aquellos que no son salvos, que hoy día escapen de la ira venidera. En Cristo hay refugio, en Cristo hay salvación. Bendice, Padre, a cada uno. Nos encomendamos a ti, te agradecemos todo. Y la bendición tuya sobre la palabra, sobre cada uno de los asistentes, Padre, conforme a la necesidad que tú ves en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.